hay eventos, mira, a ver, todo lo filtramos nosotros por nuestra teología, por nuestra cosmovisión. Por ejemplo, Pedrito se enferma y dependiendo de quién esté alrededor de él y cómo haya sido la formación de la gente que está a su alrededor, la gente puede decir, está enfermo porque es un castigo de Dios. Varios lo dicen. Es un castigo de Dios. Eso Como es una por ejemplo lectura. Chávez. Ese murió porque maldijo a Israel y Dios lo mató. Claro, exactamente. Dios lo mató. Entonces Dios está encargado de eso. En la mañana revisa su agenda y dice, a ver, ¿cuántos hablaron mal de Israel? Ok, cáncer para ustedes. Bueno, eso es una lectura. Alguien puede decir, no, está enfermo porque Dios lo está purificando. Otra lectura. Gente que entiende el dolor como una purificación. Alguien ve que está enfermo y dice, el enemigo lo está atacando. Está endemoniado también. O esa es otra. O sea, el enemigo lo está atacando porque está haciendo algo bien o se le metió un demonio. A lo mejor el hermano le falló la fe. Demonio de enfermedad. Y alguien lo ve que está enfermo y en vez de hacer toda esa lectura, va y lo lleva al hospital. Ok. Yo quiero encontrarme con la gente que me llevaría al hospital. Excelente. Qué lindo eso. Y todas las cosas que van pasando las interpretamos con ese lente, nuestro lente teológico. El 9 de diciembre yo libero un curso que es una conferencia completa de 4, que va a estar dividida en 4 videos. Pero se libera de una vez, no es que un video cada semana, sino que es una vez. Se llama Nativitas y es una aproximación crítica a los relatos del nacimiento de Jesús y una propuesta de reflexión de relevancia teológica. Eso va a estar bien interesante. Si hay gente que de repente quiere volver a leer los relatos de los evangelios en torno a una perspectiva distinta, que está abierta al diálogo, que está abierta a considerar un elemento u otro de una forma, a lo mejor no me atrevería a decir que para todos va a ser nuevo, pero para mucha gente seguro que va a ser algo nuevo. Pues ahí lo tenemos, no está accesible el costo y entonces me pueden escribir o dejar un comentario acá o me buscan en alguna de mis redes sociales. Ahí está el formulario para que se puedan inscribir. Va a estar bien interesante, lo estamos preparando con mucho cariño para toda la gente. Excelente. Y justo en esta época que tanto necesitamos conocer de estos argumentos. Qué buenísimo. Muy Pues sí. barato además, $17, súper barato, sí. Gracias al Señor. Así que bueno, miren, esto ustedes lo van a averiguar, ojalá en el canal del pastor César Soto. ¿Tú lo revisas los comentarios? Sí, pero yo te voy a dejar a ti mi nombre con el cual me pueden encontrar en cualquier red social, sobre todo en Instagram, que es donde estoy subiendo más material. Y me pueden dejar ahí un mensaje, un comentario. Yo reviso todo siempre. Así sino que en el público hay gente que ni siquiera usa Instagram, pero YouTube sí. Ok. En cualquier parte. Sí. Okay. Cualquier parte yo lo reviso y... Queridísima familia del canal En Defensa de la Fe, qué alegría saludarlos y qué alegría compartir este programa con el pastor César Soto. En mi modesta opinión, cuando comparto con él, es como abrir un abanico de respuestas, datos y argumentos sinceros, profundos, que arrojan mucha luz, pero que sobre todo nos invitan y nos motivan a seguir investigando la palabra. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Muy bien, Natanael. Me da mucho gusto poder estar de vuelta en tu programa. Un saludo para toda la gente que te sigue con mucha frecuencia. Veo que hay mucha gente que está ahí constantemente bebiendo de tu contenido. Un saludo para todos y cada uno. Y cuando tú vienes se sienten muy contentos, se entusiasman, así que por favor sigue viniendo. Ah, qué bueno. Bueno, mientras me inviten acá estaremos. Gracias por aceptar. Hoy le voy a hacer preguntas difíciles al pastor, bastante difíciles, y sé que él no esperaba otra cosa. ¿Cómo? No esperaba que fuera distinto, porque sí preguntas difíciles. Gloria a Dios. Pero él tiene respuestas para mí muy asertivas, llenas de amor y llenas de luz. Pastor, vamos a hablar en primer lugar de lo que dice Génesis. Génesis afirma que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. ¿Significa esto que Dios tiene cabello, cabeza, dedos, manos, orejas, pies? ¿Tiene Dios forma?
Qué buena, es una súper buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, a ver, se puede abordar el tema desde dos posiciones. La primera es que de repente mucha gente, y a lo mejor has escuchado esta explicación, dice que cuando la Biblia habla acerca de la parte corpórea de Dios, en realidad es un antropomorfismo, que el escritor se vale de eh, hablar de los elementos corporales como el Señor levantándose, como las manos de Dios, como todo eso, como una forma de antropomorfismo. Ujú. De la misma manera, cuando el texto habla sobre ciertas emociones, como que, bueno, la Biblia dice que Dios no se arrepiente, pero el texto dice que se arrepintió Dios de haber creado al ser humano. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Entonces, la respuesta surge diciendo, no, ese es un antropopatismo, o sea, una emoción humana atribuida a Dios, como para que nosotros nos demos cuenta cómo es que Dios se sentiría comparándolo con una emoción que nosotros podemos identificar. Esa es una forma de aproximarse con la cual yo estoy en total desacuerdo. Interesante. Estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo ¿por qué? Porque esa es la explicación que podemos dar nosotros desde nuestra modernidad. Es la respuesta que damos nosotros al fenómeno religioso. El mundo antiguo es mucho más simple en su concepción de Dios. Dios siente. No es un antropopatismo cuando el autor habla de expresiones de amor o de rechazo o de arrepentimiento de parte de Dios. Para la persona de la época es así como Dios funciona. Cuando el texto habla de manos, de espalda, de todo eso, para el hombre antiguo, antropológicamente hablando, Dios es así. Es así. Todas las ideas más elevadas, pudiéramos decir, o más etéreas, ya pertenecen a la reflexión teológica posterior. Pero cuando en el texto se habla de una forma, es exactamente lo que el autor está queriendo decir. Así ve el autor a Dios, en su corporalidad y en su emotividad. Así lo ve. Nosotros podemos buscarle explicaciones por un lado y el otro, y es válido, pero no le hacemos justicia a lo que el texto dice. En ese sentido, uno pudiera decir, bueno, a ver, Dios tiene manos, tiene pies, porque porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay una cuestión súper interesante, mira, me acabo de acordar. En el mundo antiguo existen los ídolos. Los ídolos en el mejor sentido de la palabra. Un ídolo, en el mejor sentido de la palabra, es una representación icónica de una deidad. Es decir, alguien adora, no sé, a Asherah, tiene una representación icónica de esa divinidad. Y esa representación es un ídolo. En el mundo antiguo, en el mundo de la Biblia, se habla de que esa representación está hecha a imagen y semejanza. Ujú. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras que se ocupan en Génesis. Es hecha a imagen y semejanza de. Jamás una persona del mundo antiguo va a pensar o piensa que la imagen es la divinidad, solo que la representa. Ujú. Pero que a través de esa imagen la divinidad puede hacer lo que la divinidad sabe hacer. Y eso a mí me abre los ojos cuando vuelvo a leer en esos términos de cómo el mundo antiguo entiende lo divino y lo icónico. Me abre la cabeza un poco para entender en el texto de que el hombre es creado a imagen y semejanza. El hombre es creado a imagen y semejanza porque se pretende que el ser humano, siga ejecutando la labor que Dios ejecutaría y que viene ejecutando desde antes en ese capítulo 1 del libro de Génesis. Es decir, se espera que el ser humano
al sojuzgar la tierra, al poner todo bajo sus pies, de acuerdo al texto, no vea el medio ambiente como algo de que aprovecharse, sino algo que tiene que preocuparse de administrar y de hacer fructificar. De acuerdo al contexto del capítulo 1, esa es la idea. Y luego vemos que en el capítulo 2 aparece el hombre como un jardinero, como alguien que está al cuidado de lo que Dios ya ha hecho. Entonces, creo que cuando hablamos de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, fuera de todos los elementos corporales que nosotros pudiéramos decir, a lo mejor el hombre antiguo piensa que Dios es así, y efectivamente piensa que es así, pero aparte de eso, hay una cuestión, hay un desafío cósmico, moral, de seguir obrando en el mismo tenor que Dios ha venido obrando. Es decir, que a través de este hombre, este ser humano, que es imagen y semejanza, el Dios que le ha creado pueda seguir ejecutando su obra en la tierra. Entonces, creo que por ahí va el asunto de hablar de imagen y semejanza. Yo sé que hay gente que va a decir, hay otras explicaciones, que es imagen y semejanza, porque así como el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, entonces Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres partes, y que sí, bueno, hay el mundo antiguo no tiene esas distinciones de tricotomías o de dicotomías. El ser humano antiguo ve el ser humano como una totalidad, es un ente completo, inseparable, indisoluble, pero claro, a veces nosotros, a la luz de lo que nosotros vemos hoy día, decimos, es esto otro, pero no es así. Mira, es como cuando, no sé si has visto de repente en unas inscripciones no sé si son los mayas o qué, pero es una cosa que cuando tú la ves en cierto ángulo, pareciera que fuera un astronauta con un casco manipulando cositas. No sé si la has visto. Sí, claro. Ya, eso es una pareidolia nuestra. Nosotros estamos mirando y de acuerdo a lo que nosotros conocemos hoy, decimos, esto es. Muchas veces hacemos eso con el texto bíblico, sobre todo cuando no distinguimos los momentos teológicos en los que está sucediendo lo que se está escribiendo. Entonces decimos, esto es esto otro, cuando en realidad eso otro se reflexionó, se escribió mucho tiempo después. Entonces, algo tiene que haber significado para estos que están hablando de este tema, que a mí me parece que suena a esto, pero que en realidad tengo que preocuparme de ver cuál es la mentalidad de esta persona en esta época que se escribe, para no pasar a llevar el texto bíblico, para tratar de tomarlo con la... Mire, yo puedo estar de acuerdo con una cosa o con la otra. Sí reconozco que quienes ofrecen una explicación u otra, todos lo hacen desde el corazón en que quieren ofrecer una respuesta buena. Se toman el texto con seriedad. Yo no me cabe la menor duda de eso. Pero creo que a veces desde lo confesional, claro, la cosa se vuelve más difícil de llegar a los sentidos, entre comillas, sentido original. Lo digo con mucho respeto porque es imposible reconstruir el sentido original, solo nos aproximamos de forma indirecta, pero hay otras herramientas para poder llegar a eso. Y entre esas herramientas está la antropología, los estudios culturales de la antigüedad y eso. Y creo que esos estudios nos arrojan mucha luz. Sobre textos como este, por ejemplo, el de imagen y semejanza, que es la misma palabra que se ocupa para los ídolos. Gracias, muchas gracias. Una pregunta hipotética. Puedes dar respuesta hipotética. Si los escritores de Génesis o el escritor de Génesis estuviera en nuestro tiempo, ¿crees tú que hubiera escrito lo mismo? ¿O como nosotros también tendría ya otra forma de verlo? Porque tenemos, digamos, más herramientas o una visión diferente. ¿Qué crees que pasaría? Claro, yo creo que escribiría todo distinto. Lo que pasa es que aquí me voy a meter en problemas, estoy seguro que me voy a meter en problemas. Por favor, personas que escuchan este canal, la culpa no es de Natanael, la culpa es mía, ¿ok? También mía, también. No, pero es mía.
Eh, lo que pasa es que eh, a veces los escritores que nosotros pensamos que son de un texto no son. Los hemos heredado por tradición, pero no son. Eh, por ejemplo, mucha gente piensa que Génesis es de Moisés. No hay forma que sea de Moisés. No hay forma. No hay forma. Hay cuestiones de las cuales se habla en el libro de Génesis que el autor tendría que haberlas conocido y que son posteriores a la vida de Moisés. Como por ejemplo que no había reyes en Edom en ese tiempo, tiene que conocer el escritor que hay reyes, y eso no ocurre antes del tiempo de Moisés, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo uno sitúa la autoría, uno empieza a ver algo que se llama diálogo polémico o contrahistoria. Me explico. En el tiempo del exilio en Babilonia, los judíos tienen contacto con un montón de historias de la mitología babilónica. Y la mitología babilónica es el reservorio de toda la mitología que ha existido en Mesopotamia. Mucha de ella es común a los judíos, pero en ese momento, observan, está todo ahí concentrado. Y cuando los escritores, por ejemplo, de los relatos del Génesis, se enfrentan a lo que están viendo, están en el cautiverio, comienzan a redactar textos que sirvan para darle esperanza a la gente y que de alguna manera polemicen con lo que ellos están observando. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con mitos mesopotámicos que están en el texto de Génesis, sobre todo en los capítulos del 1 al 11, en donde el autor o los autores están polemizando con lo que ellos están viendo en ese lugar. Entonces, ellos están usando partes de esos mitos, les están dando un giro y están mostrando cómo es que en realidad es el Dios de ellos, de los hebreos, el que está ahí como presente en el centro y no este panteón de dioses. El politeísmo. Exacto. Entonces hay toda una cosa bien interesante. Entonces ese autor usa eso para dialogar y escribir el Génesis. Hoy día, a lo mejor lo escribirían de otra forma, dialogando con otras fuentes. Excelente. Hay un texto que lo menciono, no sé si sale a favor mencionarlo o en contra, pero bueno, lo menciono. El libro de Urantia. No sé si has escuchado hablar del libro de Urantia. Lo conozco. El libro de Urantia afirma un montón de cosas y hace afirmaciones que supuestamente es un libro revelado por inteligencia alienígena, que muestra cómo en realidad fueron las cosas en un montón de partes de la Biblia y qué sé yo, pero el libro de Urantia está más que probado que es plagio sobre plagio sobre plagio sobre plagio de otros textos, la Biblia incluida, más investigaciones que en ese momento del siglo XX estaban en boga. De ahí que un montón de cosas que aparecen ahí resulten tan actuales y algunas personas se apantallan con eso y dicen, wow, esto sí que es una revelación pero son de estudios que estaban en boga en ese momento. Ahí hay un intento de dialogar con lo que se sabe hoy para ofrecer otra narrativa. Interesante. Que yo lo encuentro fantástico siempre y cuando uno diga, esto es una obra de ficción. Uh-huh. No una revelación de Dios o de un alienígena. Esto es una obra de ficción. O si yo quiero decir, esto es una obra de ficción, vamos a decir que fue un alienígena. Pero ficción. No, esto es la panacea de. No.
Pero, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un texto que intenta dialogar con los elementos que hoy tiene a disposición. Textos religiosos, filosofía de distintos espacios, descubrimientos científicos de ciertos lugares, y lo trata de poner ahí. Bueno, claro que si hoy día se escribiera un relato como el Génesis, sería totalmente diferente a lo que leemos en la Biblia. Excelente, gracias. Bueno, teniendo en cuenta la respuesta que has dado, yo quiero indagar un poquito más. Siendo que el texto dice eso y que el autor del texto tenía la intención de decir que prácticamente Dios podría ser corporal como nosotros, ¿eso es necesariamente cierto? ¿Es la última palabra? No, no creo que sea la última palabra. Más adelante, los autores, nosotros tenemos a veces la idea de que el texto bíblico armoniza con el resto del texto bíblico. Hay una frase, que no sé si la mencioné acá o no, pero hay una frase que se usa mucho, que en el mundo cristiano se usa mucho, y es que el texto explica el texto, o que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso suena bonito solamente desde la confesionalidad, pero no desde el mundo académico. De lo objetivo. Claro, sí, mira, yo tengo mis recelos cuando hablar de algo objetivo, porque nadie es objetivo, Así nadie. es. O sea, nadie puede decir, no, mira, acá esta es la verdad objetiva, no. Estaría siendo subjetivo. Claro, todos la filtramos con algo, Sí, todos filtramos todo con algo. Entonces, pero hay cosas que son observables en el texto, como que el texto no siempre dice lo mismo en todas las cosas. Los autores van dialogando con su cultura y van entendiendo de forma diferente el mundo, y tienen la libertad de expresarlo porque ninguno de ellos tiene Biblia. Entonces no hay algo así como que, pero no vayas a escribir eso porque vas a contradecir la Biblia. No tienen Biblia. Ellos escriben, por ejemplo, en el texto en el Pentateuco aparece que Moisés le ve las espaldas a Dios. Pero más adelante en el texto, en otra parte, nadie ha visto a Dios jamás. Bueno, ¿lo vio o no lo vio? ¿Me entiendes? Ahí uno tiene que trabajar con cada texto y ver cómo entender ese texto en su contexto. Y no también dice que hablaba cara a cara, ¿no? Que Dios, no había otro como Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Exacto, como quien habla con su hermano. Pero vemos en otra parte que dice lo contrario. Entonces, ¿cómo entender? Hay que tratar de armonizar eso con esto. Creo que es un error hermenéutico y exegético. No tenemos la necesidad de armonizar un texto con el otro. Tenemos la necesidad de entender ese texto en el contexto inmediato. Es decir, el libro en el que se encuentra. Y luego en la cultura en la que se encuentra. Y luego intentar entender este otro en su contexto inmediato, literario y luego cultural. Y luego ver si con ese estudio me doy cuenta por qué uno dice una cosa, por qué el otro dice otra cosa. Y admitir, ¿se contradicen? Sí, se contradicen, pero hay una razón. Este ve las cosas de esta manera, este ve las cosas de esta otra manera. Porque su contexto es diferente, es distinto. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay una explicación. Y no tengo que andar armando andamios hermenéuticos como para hacer calzar de que una cosa, la otra, no, pero es que lo que pasa es que aquí, que allá. Sí, y armando, yo le digo que es como cuando uno arma un collage y uno agarra un pedazo de revista de una parte, otro pedazo del otro, y lo va pegando y va formando cosas que puede ser bonito, ¿eh? Pero es más bonito cuando uno dice, esto es un collage. ¿Te gusta? Sí. Ok, fantástico. Si no te gusta, también está fantástico, porque es un collage, yo lo armé, lo acomodé. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con la Biblia. Agarramos un texto, lo pegamos con otro, por aquí, por allá, y en mi impresión, y perdón si alguien ofendo con lo que voy a decir, en mi impresión eso es una falta de respeto
al texto bíblico, porque no nos tomamos en serio lo que el texto dice en un lugar. Lo que queremos hacer es inmediatamente tratar de explicarlo con otro texto, y no nos tomamos en serio la dificultad que a lo mejor vimos en ese texto original, original me refiero a lo que leímos al principio. No, queremos buscar inmediatamente qué es lo que lo explica. Y tenemos que pelearnos con ese texto primero ahí. Luego buscaremos otras referencias, pero ahí tenemos que pelearnos con el texto. Y tenemos que perderle el miedo a pelearnos con el texto. El texto está ahí para que nosotros luchemos, igual que Jacob con el ángel. Luchar. Y tal vez puede pasar lo mismo que pasa con Jacob y el ángel, que al final de la pelea sí recibamos bendición, en el sentido de que logremos entender un poquito más, a lo mejor, del texto. Gracias. Qué franqueza. Pastor, voy a hacerle una pregunta personal que no estaba preparada. Yo sé que usted, si quiere, dice, no la respondo. Pero creo que no es trivial hacer esta pregunta. No la respondo. Hay gente que dice que si alguien come cerdo, si alguien come mariscos, camarones, entonces esa persona no es cristiana y es antibíblica y está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y le digo esto para introducir la pregunta que sí estaba preparada. A Noé se le dice, de todo lo que se mueve y viva, o será para mantenimiento, para sustento. Pero también en Génesis 7 se le dice que de los animales limpios van a entrar de 7 en 7 y de los limpios y de los impuros de 2 en 2. Pareciera que ya Noé sabía que habían animales limpios e inmundos y que parecía que comía de los limpios y de los inmundos no. ¿Qué piensas de esta temática? Qué buena pregunta. Bueno, yo respeto a la gente que no quiera comer lo que no quiera comer. También yo. Pero que no me molesten cuando yo estoy comiendo. O sea, si a mí me gustan los tacos de carnitas y a ti no te gustan, está bien, cómete tus tacos de calabaza, pero yo me voy a comer estos. Y no voy a admitir que me vengas a juzgar por mi libertad para comer. Creo que ese es un tema que está bien abordado en el Nuevo Testamento. A los gentiles no se les exige absolutamente nada de eso. No es parte de su ley. Simplemente el asunto... Es más, Pedro es reprendido. En Gálatas está el testimonio de Pablo cuando lo reprende. Dice, porque se sentaba con los griegos, que sentarse con los griegos es otra forma de decir, se sentaba y comía como griego, o sea, comía todo lo que había. Pero cuando vienen los de Jacob, los de Jerusalén, deja a estos y se va a sentar con los otros, y dice, eso es una hipocresía, pues si tú ya vives como gentil y quieres judaizar, ¿qué onda? De repente hay gente que, tratando de encontrar sus raíces judías o hebreas, se va un poquito al extremo y gente que empieza a imponer ciertas cuestiones dietéticas y que hay que celebrar esto y hay que celebrar lo otro y Sukkot y los tabernáculos y uno dice, mira, y yo le digo a la gente, tú quieres celebrar celebra lo que quieras. Solamente ten cuidado que no le digas al que está al lado tuyo, porque tú no celebras esto, estás mal. Si tú quieres dejar de comer algo, deja de comer lo que quieras. Pero no le digas al otro, si tú estás comiendo esto, estás mal. Porque si yo me quiero poner piquis, así como bien, entonces pues mando a afeitar a todo el mundo, pues si no tienen que afeitarse. O sea, tienen que afeitarse. O mando, o dependiendo del texto, le digo, déjese la barba larga, porque no puede recortarse en ninguna parte la barba. O si me pongo más todavía, le digo, a ver, muéstrame tu ropa. Déjame ver cómo está hecha. Si no es 100% algodón, o es 100% lana, o 100% lino, estás en pecado. Mezclando, sí, señor. Porque estoy mezclando fibras. Prohibido en el Antiguo Testamento. Para el prohibido en el Antiguo Testamento. ¿Qué hago yo? ¿Hay algún portero de alguna iglesia que cuando llega la hermana a la reunión le dice, perdón hermana, ¿está usted con su periodo menstrual? Y la hermana le diga, sí, ok. Entonces va a tener que ver el servicio desde la vereda, porque no puede estar en la congregación. Usted
o siéntese en esta banca especial que luego será desinfectada ritualmente cuando usted deje de usarla, y por favor no toque a nadie, porque eso sería irme a algo que es muy bíblico, porque está en la Biblia, ese tipo de inmundicia. Lo que me lleva a reflexionar lo siguiente: nuestras discusiones deben dejar de ser bíblicas y pasar a ser teológicas. Interesante. Porque si yo llego y simplemente digo, es que esto es bíblico porque lo dice la Biblia, estoy rebajando el adjetivo de bíblico. Porque simplemente porque lo dice la Biblia no agarra una autoridad superior. Tengo que analizarlo, verlo, pensarlo, aplicarlo. Y cuando hago todo ese ejercicio, estoy haciendo teología. Entonces nuestras discusiones no tienen que ser bíblicas, sino teológicas. Cuando tenemos discusiones bíblicas, lo que hacemos es que Natanael piensa una cosa y me tira un versículo bíblico. Yo le digo, sí, ¿y qué otra? Y este versículo, pum, otro, que dice lo contrario. Y Natanael dice, sí, pero ¿y este? Pum. Es como si yo estuviera jugando a los naipes, a las cartas, a los Pokémones, algo por el estilo. Me tira una cosa, me tiran el otro. Eso no es estoy echando a pelear la Biblia con la Biblia, cuando son las mismas personas las que piensan de que la Biblia no se contradice, por ejemplo. Y estoy echando a pelear versículos. ¿Quién gana? Pues el que tiene más versículos bíblicos. Yo tengo más base bíblica. ¿Qué es eso? No, ahí estamos cerrando en nuestra forma de aproximarnos al diálogo teológico. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer, como dije, teología, discusión teológica. No solamente citar versículos, sino discutir teológicamente qué pensamos de una cosa y qué pensamos de la otra. Ahora, en el caso de Noé era la pregunta, ¿cierto? Sí. Y los animales. Uh-huh. Retomo lo que dije hace un momento de cómo es que el autor de Génesis o los autores de Génesis dialogan con la cultura. En la historia en muchas partes de Génesis, pero particularmente hablando de la historia de Noé, hay varias capas redaccionales. Las capas redaccionales son cuando un editor final, por ejemplo, toma una tradición y toma otra tradición y luego las quiere hacer calzar, porque ambas tienen elementos interesantes que merecen estar en el texto. Pero al hacerlo, a veces hay relatos que se duplican. Y esos relatos que se duplican, uno los nota, primero porque se repiten, y dos, porque no son iguales. Tengo aquí, déjame ver. Ok, acá tengo. Génesis 6:20 dice, contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. De cada clase. 2. Tú vas a Génesis 7:2 y dice, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada ave, de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo. Ahí hay un relato que está duplicado. Uh-huh. Se manda 2 veces a Noé a separar animales. En uno se le dicen 2 de cada uno, en el otro se dice 7 machos y 7 hembras de todo animal puro. Entonces uno dice, Noé tiene conciencia en esa época, si pensamos en un Noé histórico, ¿tendrá conciencia en esa época de lo que son animales puros y animales impuros? Ciertamente muchas culturas tenían esta idea, pero ¿la tenía Noé? No lo sabemos. Pero probablemente lo que sí podemos inferir es que aquí hay 2 tradiciones. Una que es más antigua y una que es más nueva. Una que considera los animales simplemente y otra que ya tiene un tratamiento ritual. Es decir, tienen que haber animales impuros y animales puros. Esa es una cuestión muy sacerdotal, muy posterior. Y hay varias cosas en donde, varios duplicados que hay en el relato de Génesis, o sea, de Noé. Hay 2 veces que la familia entra en el arca.
el agua del diluvio se retrae también 2 veces en el relato. Hay varias cositas que son duplicadas. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hasta el 8, hay varias cosas que se duplican. Lo que pasa es que nosotros leemos una traducción que más o menos como que maquilla un poco las cosas. Es más, en el libro de Génesis hay constantemente usos distintos de palabras para referirse a Dios. Elohim y Yahvé. Exacto. Por ejemplo, en el relato de Abraham, el que pide el sacrificio de Isaac es Elohim, y el que provee el animal para el sacrificio es Yahvé. Interesante. Entonces uno dice, ¿qué onda aquí? Aquí lo que tenemos son capas redaccionales, en donde una es posterior o otra es anterior, y hay que saber trabajar con eso. Entonces, el texto no da a entender, incluso más adelante tú hablaste acerca de que la ordenanza es que coma de lo que haya, y yo creo que Noé come de lo que hay. Sí entendemos que el relato fuera histórico. Personalmente hablando, yo no creo que el relato sea histórico, pero si nos vamos al relato bíblico, él no tiene de otra parte de donde comer. Ojo que el relato de Noé presenta una bisagra alimenticia, porque antes de eso, al parecer, de acuerdo a todo el contexto que nos da, al parecer antes de eso, Noé solamente, Noé, no sé si el resto de las personas, pero Noé al menos parece que solamente vegetales. Uh-huh. Y luego de ahí para adelante ya pueden comer otra cosa. Hay que entender también que en el mundo antiguo la gente no cría animales para comérselos. La gente cría animales porque tú crías un animal y te lo comes. O sea, tú gastas y después te lo comes, o sea, te lo terminas de acabar. La gente en el mundo antiguo cría animales. Leche. Para tener leche. Lana. Para tener lana, exactamente. Y para tener calefacción también. La gente que tenía pocos animales entraba a los animales a la tienda en la temporada fría, porque los animales emanan calor. Excelente. Y eso servía para que la gente tuviera calefacción. Exacto. Pero la gente no cría animales para faenarlos, sino cría animales para que en el curso de toda la vida el animal vaya beneficiando a su cuidador. Luego, cuando el animal muere, por las razones que sea, se lo comen. O si lo van a sacrificar, ahí se sacrifica y hay una parte que se come. Esos son los momentos en donde hay consumo de carne en estos pueblos que ya descubrieron la agricultura. Entonces claro. se dan cuenta que pueden aprovechar un animal en su ciclo de vida completo. Y siempre está la cacería y todo, pero el animal que se cría es un animal al que se le pretende usar el ciclo de vida completo. Tremendo. Gracias, hombre. Qué ilustración. Gloria a Dios por eso. Claro, después de una catástrofe como la que vivió Noé, si fuera histórica, entonces no habían vegetales ya, y entonces el Señor le dice, coma de lo que debe comer. Por ejemplo, claro. Sí. Sin ser caníbal, obviamente. Eso no implica comer hombres, comer seres humanos. Comer seres humanos. No. Bueno, mi pastor, vamos llegando al final y voy a hacer una pregunta compuesta para no hacerle 3 diferentes. Compuesta, usted sabrá cómo responderla. Hay películas o hay series que a veces uno está viendo y le están interesando porque son psicológicas o filosóficas y te hacen pensar y te cuestionan, pero llega un momento que de repente sale una escena que te perturba y a veces eso hace que digas, mejor no sigo. Okay. Mira, con una serie que pase, eso es normal, pero a veces nos pasa, por lo menos a mí, desde que era niño, me perturbaba historias bíblicas. Algunas historias bíblicas me perturbaron el corazón. Ahora me siguen perturbando y que tengo niños en casa, pues no me gusta contarle esas historias. Por ejemplo, David mata a Goliat. Aunque el relato está preparado para que tú quieras que David mate a Goliat, igual después de que está en el piso, viene David, toma la espada y le mocha la cabeza. Eso es perturbadorcísimo. Y más cuando te dicen que Dios dirigió la piedra para que le pegara al gigante y dirigió la mano de David para que le cortara la cabeza. Otro relato que también me perturba es cuando los hijos de Aarón entran al santuario, ofrecen fuego extraño y dice la Biblia que de Dios salió fuego y los consumió. Y el otro es el de Coré, Datán y Abirán, entre muchos otros que hay, donde dice Moisés, si estos mueren de muerte natural,
o no mueren como yo voy a decir que tienen que morir, entonces Dios no me está dirigiendo. Ahora yo voy a decir que la tierra se los va a tragar y la tierra se abre. Un acontecimiento pues extraordinario y ellos mueren, o mejor dicho, no dicen que mueren, sino que son tragados vivos por la tierra. Claro. ¿Qué dices de esto? ¿Dios es el que hace esto? Que en el fondo es como decir que desciende, bueno, creo que el texto dice que descienden vivos al Sheol. Al Seol, dicen, sí. Sí, descienden vivos al Sheol, que el Sheol es el lugar de habitación de los muertos. Claro, y descender vivo es una cosa, bueno. ¡Ay, qué interesante! Yo estoy preparando, de hecho, una serie de videos para Instagram, para TikTok también, que se llama, no sé si tuviste alguna vez una serie en televisión, no sé si la pasaban ahí en Colombia, que se llama Historias Horribles. No. Se llama así, Historias Horribles, y muestran cosas horribles de todas las épocas de la historia del ser humano. Cosas asquerosas y cosas trágicas y todo eso. Entonces yo estoy preparando una serie que se llama Historias Horribles de la Biblia, en donde sí hay historias horribles. Ya me la quiero ver, me la compartes. Se me viene a la mente, por ejemplo, la muerte de los primogénitos en Egipto. Mira, nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones y por eso es que uno tiene que conversar los textos bíblicos y tiene que tener estas conversaciones teológicas, más que, como te dije yo, más que bíblicas en el sentido que lo dije hace un momento, ¿cierto? Echar a pelear un texto con otro. Y uno tiene que pensar. Y uno tiene que decir, bueno, a ver. ¿Dios cambia? No. Ok, Dios no cambia. Pero hay un montón de gente que va al Antiguo Testamento y dice, oye, pero ese no es el Dios de Jesús. No se parece. No se parece. Por ejemplo, Marción, que es uno que prepara, que fue declarado hereje en el siglo II y prepara su primer canon, por así decirlo, solamente consideraba las epístolas de Pablo, más el Evangelio de Lucas y nada más, y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino que el que venía a mostrar Jesús era. Y se desata toda una controversia respecto de eso, porque entender una cosa y la otra es compleja. ¿Cómo entender al Dios de Jesús, que dice que debo amar a mis enemigos, que dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos? ¿Cómo entender que ese es el Dios que nos muestra Jesús y sin embargo vemos este tipo de tragedias, en donde parece que no hay ningún respeto por la vida humana? Y aquí es donde surge una figura literaria que se llaman las etiologías, que son las explicaciones de por qué vemos una cosa hoy en base a un relato del pasado. ¿Por qué guardamos la santidad de este ritual ahora? Está explicado por un evento en el pasado. ¿Por qué es que no cualquiera puede llegar y ofrecer sacrificios a Dios o encender el fuego, etcétera? Porque acá hay un antecedente. Mira lo que sucede con esta gente. O sea, pasa cuando y los bueyes trastabillan y alguien le pone la mano para que no se caiga y se muere. Muerte de Usa. Pero, o sea, ni siquiera la buena intención. Cuenta. Nos podemos poner bien técnicos y decir, lo que pasa es que Dios había ordenado que fuera sobre los hombros de los levitas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un problema de fechas, pero bueno, eso es otro problema. Y entonces por eso se muere. Pero oye, no sé, que le dé una gripe, pero no lo mates, o sea, no lo fulmines. Claro, que el tipo se electrote un poquito y quede dado y todo el mundo va a entender, pero lo mata, o sea. Entonces tú dices, ¿cómo que esto funciona? Claro, porque todo tiene una intención pedagógica. Si yo no creo que Dios cambia,
Debo sí aceptar de que el que cambia es el ser humano. Correcto. Y la forma en que nosotros explicamos a Dios y los fenómenos que ocurren alrededor de Dios van a depender mucho del ojo humano que está ahí para verlo y para describirlo. Y hay un montón de relatos en el texto bíblico que no son necesariamente históricos. Y cuando yo digo que no son necesariamente históricos, no estoy diciendo, porque nosotros somos bien buenos para correr de un extremo al otro. Entonces alguien puede pensar, bueno, si esto no es histórico, esto es mentira. No. La literatura antigua no funciona así. No funciona de un extremo al otro. La literatura antigua usa elementos que son pedagógicos. Que algo no sea histórico no significa que no esté ahí en el texto para enseñar algo. ¿Y qué es lo que está enseñando el texto? Vamos a ver que en Levítico, sobre todo en Levítico, el tema de la enseñanza de la santidad al Señor es clave. Y todo está elaborado en función de ese tema, la santidad. ¿Qué es lo que Dios busca de la gente? Santidad, que sean santos. Y se manifiesta en todo tipo de cosas. En la forma en que visten, con el tema de las telas, en la forma en que comen, porque ciertos animales no se pueden comer, en la forma en que hacen sus rituales, todo. En la forma en que, o sea, no cualquiera puede decir, se levanta en la mañana y dice, ¿sabes qué? Estoy pensando que me voy a dedicar a ser sacerdote. No, si no naciste en la tribu de Leví, no tienes chance alguna de poder serlo, porque todo está dispuesto para que nos comunique algo. Este Dios es santo y tenemos que ser santos, porque somos su pueblo apartado. Eso es lo que enseña el relato. Eso es lo que enseña muchos de los relatos que son en ese estilo. Pero tenemos que entender de que la mentalidad que comienza en el texto bíblico de forma muy tribal, cuando en la medida que el ser humano va avanzando y va creciendo en su entendimiento de su entorno y de su prójimo, se va dando cuenta de que no puede ser tan tribal. Y entonces se va dando cuenta que Dios ama a otra gente que no son solamente ellos. Porque en el texto bíblico, a esa altura del texto, Dios odia a todo el mundo que no sea Israel. O sea, Israel en el texto bíblico va a conquistar una tierra que ni siquiera es de ellos. Pero la guerra se valida porque Dios les dice, yo se las doy, vayan. Conquisten. ¿Y qué pasa con toda esa gente que está ahí? O sea, ¿qué culpa tienen ellos de no haber sido israelitas y que nacen en ese lugar? Y que su abuelo estaba ahí, su padre estaba ahí, y yo soy de ahí, y viene otra persona y me lo quita. Porque el texto está elaborado de tal manera de mostrar que este pueblo que es elegido por Dios tiene derecho a todo lo que Dios quiera darle. Pero esa mentalidad va mutando con el tiempo. Cuando llegamos al libro de Jonás, por ejemplo, ya la visión ya deja de ser tribal y pasa a ser universal. Dios no solamente está interesado en salvar a su pueblo, también quiere salvar a esta gente, la gente de Nínive, la capital de los asirios, los que destruyeron el reino del norte, los que destruyeron parcialmente el reino del sur, los que son los más salvajes de la época, porque eran salvajísimos con sus enemigos, con los prisioneros de guerra. Hay grabados en donde se muestra de que la contabilidad de las víctimas las hacían contando orejas, o contando pies, o contando cabezas. Esa es la forma en que llevaban la contabilidad de todos los que habían matado, y así aparecían en las gráficas. Entonces, cuando tú tenías contacto con eso, tú decías, no, con esta gente no hay que meterse. O sea, mira lo que hacen, son unos salvajes. Y el texto dice que Dios manda a Jonás a predicarle a esta gente para que se arrepienta, y se arrepienten. O sea, ¿cuál es de qué me estás hablando? Si en otro momento Dios no te tiritó la mano para destruir a Sodoma y Gomorra, en otro momento no te tiritó la mano para matar a los primogénitos, en otro momento no te tiritó la mano para a todos los enemigos, y ahora con ellos, con pasión, ¿quién cambió? ¿El ser humano o Dios? Cuando yo voy al Nuevo Testamento y leo que, por ejemplo, Jesús dice, el que me ha visto al Padre, eso a mí me invita a leer a Dios con el filtro de Jesús. Lo que Jesús haría es lo que Dios siempre ha hecho. Amén, amén, amén. Lo que Jesús no haría
es lo que Dios nunca ha hecho. Entonces, hay historias que aparecen en el texto bíblico que son señal de amonestación y de advertencia, es pedagógico. Seamos serios con esto. No nos tomemos esto de forma liviana. Hagamos las cosas como deben ser. Y ahí aparecen estos textos que más o menos comunican eso. Tremendo. Esa es la respuesta que yo tengo que ofrecer. Ojo, que cuando yo respondo algo, yo ofrezco una respuesta. Excelente. Y todo el mundo tiene su derecho de decir, me sirve o no me sirve, o qué bonito, esto es una bendición, o voy a cambiar de este video porque este señor que está hablando perturbado. Ahí, exacto, y tiene su derecho, está bien, pero yo por eso soy muy cuidadoso con lo que respondo, porque quiero que sepan de que no podemos, cuando ofrecemos una respuesta, no podemos cerrar las puertas al diálogo. Tiene que haber suficiente amplitud como para que incluso la gente que no está de acuerdo pueda decir, oye, yo no estoy de acuerdo y esta es la razón por la que no estoy de acuerdo. Y esta es perfectamente válido. Es la forma en que tenemos que obrar para que esto siga avanzando y tratar de evitar las odiosidades para que podamos seguir dialogando bien, como se supone que debiéramos dialogar las personas que seguimos el Evangelio. Excelente, pero yo voy a hacerte una pregunta para ver si sigues siendo cuidadoso. Igual tienes derecho de seguirlo siendo. ¿Murieron los hijos de Aarón consumidos por Dios? ¿Eso es literal? Y si no es literal, o sea, es una historia que nos deja una enseñanza, pero no es literal, no pasó. Y en ese sentido decimos, Dios no mata y no con esa crueldad. Si no es así, eso no es quitarle autoridad a la Biblia, y si le quitamos autoridad a la Biblia, ¿no nos deja eso a expensas de los engaños del enemigo? ¿Cómo respondes? Yo creo que no murieron de esa... mira, a ver. Hay eventos... todo lo filtramos nosotros por nuestra teología, por nuestra cosmovisión. Por ejemplo, Pedrito se enferma. Y dependiendo de quién esté alrededor de él y cómo haya sido la formación de la gente que está a su alrededor, la gente puede decir, está enfermo porque es un castigo de Dios. Varios lo dicen. Uh-huh. Es un castigo de Dios. Eso es una lectura. Chávez. Ese murió claro, porque maldijo a Israel y Dios lo mató. Claro, exactamente. Dios lo mató. Entonces Dios está encargado de eso. En la mañana revisa su agenda y dice, a ver, ¿cuánto hablaron mal de Israel? Ok, cáncer para ustedes. Bueno, eso es una lectura. Alguien puede decir, no, está enfermo porque Dios lo está purificando. Otra lectura. Gente que entiende el dolor como una purificación. Alguien ve que está enfermo y dice, el enemigo lo está atacando. Está endemoniado también. O esa es otra. O sea, el enemigo lo está atacando porque está haciendo algo bien, o se le metió un demonio. A lo mejor el hermano le falló la fe. Demonio de enfermedad. Y alguien lo ve que está enfermo y en vez de hacer toda esa lectura, va y lo lleva al hospital. Ok. Yo quiero encontrarme con la gente que me llevaría al hospital. Excelente. Qué lindo eso. Y todas las cosas que van pasando las interpretamos con ese lente, nuestro lente teológico. En el texto probablemente subyace un relato más antiguo, que es que efectivamente hubo gente que murió relacionada al servicio sacerdotal. ¿Cómo explicar la muerte? Es lo que a veces es lo que nos encontramos ahí. ¿Cómo explico la muerte que está ahí? Y esa explicación, para el escritor que la está dando, ¿en qué texto está? Levítico 10. Levítico 10. Bueno, ok, tiene todo el sentido, porque Levítico se llama Levítico porque todo el libro es para regular el trabajo de los levitas. Por lo tanto, tiene mucho sentido que yo, levita, lea en el texto que si hago las cosas mal me voy a morir. Entonces no me quedan ganas de hacer las cosas mal. Tengo que hacerlas bien, porque hay un antecedente que yo leo en mi texto de instrucciones, que se llama Levítico, que es para los levitas. Entonces, tengo que poner atención en eso.
Eh, entonces puede que hayan muerto, los mató Dios. Sí, yo creo que todas las cosas son causales por Dios como causa última. Yo pudiera decir sí. Ahora, los mata, como dice el texto, así como que ya aquí esto los mato. Yo no, yo personalmente no creo que así sea. Creo que el relato tiene un sentido pedagógico. Si nosotros vamos a basar el, el valor de la Biblia en que todo lo que dice el texto sea literalmente cierto, pues vamos a tener un serio problema. Porque cualquier persona que lee con un poquito más de criterio más abierto, que quiera contrastar cosas, se va a dar cuenta que al poco avanzar en la lectura va a encontrarse con serios problemas. Si yo quiero que todo sea literal, o Sí, sí. sea, hagámoslo fácil, empieza a leer la Biblia por Génesis. Ok, Génesis. Voy al capítulo 1, hay un orden de lo creado, que cuando voy al capítulo 2, que no es la continuación del capítulo 1, aquí hay otro orden de lo creado, totalmente diferente. Y van a haber explicaciones al respecto, algunas que son bastante locas y otras que son un poquito más serias. Pero aquí nosotros lo que vemos en crítica textual es que acá hay dos tradiciones de la creación que se ponen juntas en un mismo libro. Si yo tengo que decir cuál es cuál, voy a tener un problema, porque una contradice a la otra. Pero si yo digo, ok, si el autor o el compilador las puso una al lado de la otra, es porque ambas tienen algo que decirme. Y tal vez lo que tienen que decirme no es el informe objetivo de qué ocurrió y cómo ocurrió, sino que aquí tiene que haber una lección teológica, de vida, que está detrás. Y entonces yo con esa nueva mirada puedo ir a los textos, puedo leerlos y puedo ver el valor que tiene uno y que tiene el otro. Y esas dos cosas me sirven a mí. Y no pongo a pelear los textos bíblicos para saber cuál es verdad y cuál no es verdad. No me pongo a pelear con el capítulo 1 de Génesis cuando dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana el día tercero. Que bueno, porque en el cuarto día recién me vienen a crear la luna y el sol, que son los elementos que ocupo para calcular la tarde y la mañana. ¿Cómo calculé de ahí para atrás? Ujú. No, es que la luz de Dios iluminaba todo. No, no, no. Entendamos una cosa, el capítulo 1 de Génesis es un poema. Y como poema, yo tengo todas las libertades literarias para poder hacerlo. Y la repetición, fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, es parte de la poesía hebrea, la repetición de motivos. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega al final, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, hay un crecimiento del asunto. Si yo estoy pensando de que el autor está tomando notas de exactamente cómo es que Dios creó, me estoy perdiendo una riqueza enorme del texto. Entonces, si yo voy a basar cuánto yo voy a creerle a la Biblia de acuerdo a su exactitud literaria, voy a tener un problema. Si es así, entonces mejor sigan leyendo la Biblia como lo están haciendo, no me escuchen a mí, no me escuchen, sigan haciéndolo como lo están haciendo, no me escuchen, pero tal vez sus hijos no les va a servir la explicación que ustedes aceptaron y a lo mejor ellos sí van a encontrar de que, porque a veces nosotros confundimos decepción con de tirar todo. Y hay gente que se decepciona de la fe y tira todo. Entonces, a lo mejor, en ese caso, si usted tiene, si alguien me está escuchando y ve que todo lo que estoy diciendo es la herejía más grande, está bien, no hay problema. Pero probablemente tu hijo o tu nieto sí le sirva una explicación como la que estamos ofreciendo. Amén. Y esa persona, y esa explicación puede rescatarles a ellos de no tirar todo lo maravilloso que es el mensaje del Evangelio simplemente porque se dieron cuenta que no hay algo en la Biblia que no les calza, que no les calza y que no les calza. Me parece No sé, excelente. Yo creo esa que es la propuesta. se están cayendo escamas, por lo menos a mí, gracias a Dios, y me ha dado muy buenas herramientas, querido pastor. También permítame acotar una frase que creo que es cierta. Uno a una persona no la puede amar y tenerle miedo a la vez. Las dos cosas no, porque el amor echa fuera el temor y el temor echa fuera el amor.
Así que tenemos que aproximarnos a la Biblia, como lo decía el pastor, para encontrar el amor de Dios allí, para alimentarnos de ese amor, porque la Biblia habla del amor de Dios, entendiendo que los escritores del pasado no tenían todo el espectro, toda la revelación que ahora nosotros sí tenemos. Cristo vino y reveló al Padre como Él es. Tenemos mucha más oportunidad de conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, en Cristo. Qué interesante, querido pastor. Gracias. Últimas palabras. Oye, Nata, yo no sé si puedo hacer un aviso. Total. Es más, lo voy a colocar al principio porque algunos no llegan hasta el final, entonces este aviso queda al principio. Yo lo corto. Mira, te muestro. Te lo muestro porque tengo aquí la imagen. Voy a poner para un ladito aquí. El 9 de diciembre yo libero un curso que es una conferencia completa de 4, que va a estar dividida en 4 videos. Pero se libera de una vez, no es que un video cada semana, sino que es una vez. Se llama Nativitas y es una aproximación crítica a los relatos del nacimiento de Jesús y una propuesta de reflexión de relevancia teológica. Eso va a estar bien interesante. Si hay gente que de repente quiere volver a leer los relatos de los evangelios en torno a una perspectiva distinta, que está abierta al diálogo, que está abierta a considerar un elemento u otro de una forma, a lo mejor no me atrevería a decir que para todos va a ser nuevo, pero para mucha gente seguro que va a ser algo nuevo. Pues ahí lo tenemos, no está accesible el costo, y entonces me pueden escribir o dejar un comentario acá, o me buscan en alguna de mis redes sociales. Ahí está el formulario para que se puedan inscribir. Va a estar bien interesante, lo estamos preparando con mucho cariño para toda la gente. Excelente. Y justo en esta época que tanto necesitamos conocer de estos argumentos. ¡Qué buenísimo! Muy pues barato, además, $17, súper barato, sí. Gracias al Señor. Así que bueno, miren, esto ustedes lo van a averiguar, ojalá, en el canal del pastor César Soto. ¿Tú lo revisas los comentarios? Sí, pero yo te voy a dejar a ti mi nombre, con el cual me pueden encontrar en cualquier red social, sobre todo en Instagram, que es donde estoy subiendo más material, y me pueden dejar ahí un mensaje, un comentario. Yo reviso todo siempre. Así sino que en el público hay gente que ni siquiera usa Instagram, pero YouTube sí. Ok, en cualquier parte. Sí. Okay. En cualquier parte yo lo reviso y... Aprovecho para decirles, suscríbanse al canal del pastor. Estos días ha subido material en su canal, yo lo he visto, buenísimo. César Soto, canal personal, y el canal de la iglesia, Amor Original. Se los dejo debajo de este video, y de paso ahí en los comentarios le preguntan, pastor, ¿cómo puedo hacer para acceder al curso que usted va a dar a través de los 4 videos? Y bueno, ¿a dónde le consigno? ¿Por qué no? Él está dándonos este tiempo de gracia para aprender de lo que Dios le ha dado a él, y yo estoy muy agradecido con él. Así que bueno, familia, gracias por quedarse hasta el final. Sé que muchos se quedan hasta el final, y cómo no, con este almuerzo o desayuno o cena espiritual tan poderosa. Gracias a Dios por eso. Pastor, lo queremos mucho y le agradecemos de verdad. Yo te agradezco mucho, Natanael, la oportunidad para hablar de estos temas, y porque siento que cuando los hablo en este contexto me vuelvo a reconectar con mis raíces también de la iglesia. Es una experiencia bien bonita. Yo disfruto mucho conversar contigo, Nata. Gracias por tu invitación. Yo te creo, y eso que dices tú, multiplícalo por 2 de mi parte para ti. Lo disfruto en abundancia, para la gloria de Dios. Y aprendo. Bendiciones.